Primera de Pedro, capítulo 5. Estaremos viendo el último sermón de esta carta. ¿Lo tiene? ¿Sí? Primera de Pedro 5, verso 12. Ahora sí. El sermón del día de hoy tiene como título: Firmes en la fe, fieles a Dios hasta la muerte. Lo repito, a mí me gustó. Firmes en la fe, fieles a Dios hasta la muerte. Todo mensaje que se entrega, todo mensaje que se transmite, tiene una intención principal. Aunque muchas veces tú y yo no tengamos una capacidad de oratoria de acuerdo a este principio, siempre que hablamos tenemos la intención principal o una idea central al hacerlo. En una disertación, en un discurso, en unas palabras de agradecimiento, siempre hay una intención. Lo que comunicamos tiene una intención. A veces no somos muy buenos para comunicar cosas, como por ejemplo cuando las cosas no han andado bien en casa y tú llegas y le preguntas a tu esposa: ¿cómo está mi amor? Y ella te dice: estoy bien. Y se va. Tú sabes que no está bien. Hay un mensaje detrás de esa retirada de indiferencia. Y digo que nosotros a veces no tenemos esta capacidad de poder transmitir el mensaje que realmente decimos con nuestras palabras y nuestras actitudes. Por ejemplo, si pensamos en lo que hacemos los miércoles en dar oportunidad a los hermanos para que quienes quieran agradecer, sepan obviamente que el motivo por el cual los hermanos se paran adelante es para darle gracias al Señor por las oraciones respondidas. Y para quienes oyen estos agradecimientos puedan maravillarse y puedan ellos ser edificados en el obrar de Dios a través de la persona que está agradeciendo. Tiene como propósito estimular la fe de los creyentes, de los oyentes, al oír públicamente las bondades y las respuestas de este Dios lleno de gracia. El ver cómo responde las oraciones. Esa es la intención, por ejemplo, del periodo de agradecimientos. Para eso nos paramos adelante, a agradecer. Lo mismo que un sermón. El sermón del domingo en la mañana tiene una finalidad. Son 45 minutos, a veces 50, que tienen un objetivo principal y es transmitir una verdad específica de las Escrituras y que la iglesia sea altamente edificada, animada y fortalecida. Una carta también es lo mismo, tiene el mismo objetivo principal, transmitir un mensaje puntual. Las cartas que envían las compañías de luz, de gas o de agua tienen como objetivo ponerte al tanto a ti y a mí de que o nos van a cortar la luz o el agua o tenemos claro cuánto consumimos el mes pasado. Pero tú ves la carta y tú sabes de qué se trata. El estado de pago mío y de la compañía. La carta de Pedro, la carta de Primera de Pedro, a la iglesia dispersa que estaba siendo perseguida y sufriendo por causa de Cristo, tiene un propósito principal y lo expresa muy claramente en los versos que nos toca ver el día de hoy, con el cual concluimos la carta. Y Pedro, en sus últimas palabras hacia la iglesia que sufre por causa de Cristo, es en el tenor de una exhortación a la perseverancia. Y les dice: estén firmes. Es decir,
aunque ustedes estén sufriendo mucho, perseveren en la fe, que sus convicciones no sean movidas y sean fieles hasta la muerte. Cuando la muerte, por su contexto, estaba bastante latente y palpable en cada día de las personas a las cuales Pedro les escribió. La muerte para los oyentes de Pedro estaba tocando la puerta constantemente a sus vidas. Es a ellos a los cuales Pedro está llamando con esta carta a estar firmes en lo que ellos son y han recibido de parte de Cristo y su Evangelio. Esta es la razón principal por la cual se escribió brevemente todas estas cosas en Primera de Pedro. Pedro y Dios en realidad quiere que los creyentes se mantengan firmes siguiendo al Señor a pesar de cualquier adversidad. Escúchame, hermano. El llamado de Dios para la iglesia es que ellos se mantengan fieles al Señor, quien los rescató de sus pecados. La pregunta de inmediato, y perdóname que la haga a esta altura de la introducción, es: ¿eres fiel a tu Señor? Fieles al que le dio la vida, fieles a aquel que les dio una herencia incorruptible en los cielos, y que den testimonio con sus vidas rodeadas de adversidades, que recibieron la verdadera gracia de Dios, del Dios de toda gracia. Es decir, que den evidencias que recibieron realmente el Evangelio de Jesucristo, que es el único capaz de preparar hombres y mujeres para que puedan vivir confiados en Él, siéndole fieles incluso en medio de las adversidades. El Evangelio de Jesucristo. Y el texto dice así: por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, os he escrito brevemente exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estad firmes en ella. La que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, os saluda, y también mi hijo Marcos. Saludaos unos a otros con un beso de amor, y la paz sea con todos vosotros los que estáis en Cristo. Hermanos, una vez más, el llamado en esta breve exhortación es a que debemos estar firmes en la verdadera gracia de Dios, aun cuando nuestra vida incluya sufrimientos. Algunos se preguntarán entonces si es lo que hacíamos cuando comenzamos a estudiar recién este libro, muchos meses atrás. ¿Cuál será esta verdadera gracia de Dios a la cual Pedro hace referencia aquí al finalizar su libro? A la cual nos llama a permanecer firmes. ¿Cuál será esa verdadera gracia de Dios? Y si usted se acuerda, comenzamos muy hermosamente las primeras predicaciones tratando de mostrar cuál era esta verdadera gracia. ¿Se acuerda? Diga que sí, por favor. Bueno, pero si no, le voy a refrescar la memoria. Daremos un muy pequeño recorrido sobre esta verdadera gracia de la cual Pedro está hablándonos. ¿Cuál es esta verdadera gracia a la cual Él nos llama a estar firmes y permanecer aferrados a ella en un contexto incluso de mucha adversidad? Esto es lo que necesitamos saber. Como que se me acopla un poquito y se me ayuda. ¿No? Aquí lo siento. Ya. Esto es lo que necesitamos saber. Y en nuestro caso, recordar para aferrarnos a tantas y hermosas verdades a la hora de nuestra prueba. A la hora de algún tipo de dificultad o de adversidad por causa de su nombre. Lo primero, como comienza Pedro, es:
algo que disfrutamos mucho en su momento, y es que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y por favor te pido que pienses en eso. Él comienza dándole consuelo a sus lectores que estaban siendo perseguidos y muertos por el nombre de Cristo, por identificarse con Cristo. Les comienza dirigiendo unas palabras y les dice: ustedes son escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y no los escogió según su capacidad de ustedes, sino por la capacidad propia de Él de ordenar el futuro desde el pasado. Y nadie puede hacerle nada al respecto. Nadie puede oponerse a su voluntad. Nadie puede frenar sus planes. Él dijo y Él lo hará. Él orquestó e hizo todo lo necesario para que naciéramos y para que en un momento de nuestra vida Él mismo nos saliera al encuentro por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de su Evangelio. ¡Wow! ¿Estás seguro que tú eres de esos? Y cuando eso ocurrió, Dios derramó su misericordia sobre nosotros y nos hizo nacer de nuevo a una esperanza viva. Él lo hizo. A los que no tenían Dios ni esperanza, el Dios de misericordia les resplandeció con la luz de Cristo y tuvo cuidado de nosotros incluso cuando éramos sus enemigos, y preparó el momento, el día y la hora para que nuestro rescate se hiciera una realidad. Esa es la verdadera gracia de Dios en la cual ustedes deben estar firmes. Con razón, el apóstol dice en otro libro: con amor eterno tú nos has amado. Tenemos una salvación tan grande, tan preciosa, que es el resultado de esta elección eterna de Dios. Esta hermosa salvación que disfrutamos por gracia, salvación que tendrá su confirmación visible en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, donde disfrutaremos de la herencia incorruptible y sin mancha y que no se marchitará y que ha estado reservada en los cielos para nosotros los que hemos creído. Y por eso nos regocijamos enormemente. Incluso si en ese tiempo sea necesario atravesar algunas y diversas adversidades por un poco de tiempo en comparación con la gloria eterna. Esa es la verdadera gracia de Dios en la cual debemos estar firmes. Incluso si en ese tiempo es necesario atravesar pruebas diversas. Porque entendemos, gracias a Primera de Pedro, que estas pruebas que Dios nos hace atravesar son lo que el fuego es para el oro. Un acto de purificación y embellecimiento y de prueba de su calidad. Las pruebas son necesarias para la fortaleza de nuestra fe. Pero eso no es todo, porque Pedro también nos dice que mientras esperamos que Él vuelva y que nosotros podamos sufrir quizás en ese periodo de tiempo, por un breve tiempo, seremos protegidos por el poder de Dios. ¿Escuchó? Pedro dice que a pesar de que en esta vida vamos a tener adversidades, que a pesar de que vamos a pasar a través del sufrimiento, también no olvidemos que seremos protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Dice: esperen con paciencia.
pensando que cuando el Señor se manifieste, experimentarán otro nivel de gracia que no han experimentado. Que ahora nosotros nos sintamos bienaventurados, felices y dichosos, que aún sin haberle visto, le amamos. Y que aún sin haberle visto, creemos en Él. Solo hay gozo en nuestro corazón por esa maravillosa gracia que el Señor nos ha permitido experimentar. Además, no sé si recuerdas, pero decíamos que esta salvación sin igual, esta gracia que se manifestaría a nosotros, fue anunciada por medio de los profetas. Y además Pedro nos comenta que los ángeles anhelan mirar el actuar de esa gracia en cómo el evangelio transforma vidas y da vida a los muertos y herencia eterna a indigentes sin hogar, adopción a huérfanos, misericordia y justicia a pecadores. Esa maravillosa gracia había sido predicada para este tiempo. Capítulo 2 termina de esta manera: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero ahí no termina el texto y dice: pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora sí. Maravillosa gracia. Porque por definición, la misericordia no se merece. Otra muestra de su gracia, que Pedro es muy claro en decirla, es que nosotros andábamos descarriados como ovejas, pero ahora hemos vuelto al pastor y guardián de nuestras almas. Hermanos, nadie, ni siquiera tú, está tan preocupado de ti mismo. Pero el pastor y guardián de nuestras almas sí lo está. Tú no tienes la capacidad de cuidar a tus hijos con todos los esfuerzos que haces. Eso ni se compara a cómo el pastor y guardián de nuestras almas nos tiene escondidos en el hueco de su mano. Maravillosa gracia. E insisto, el llamado de Pedro es a estar firmes en esta gracia que les estoy mostrando. Escucha otra muestra más de su gracia. Sabemos que Pedro hace un constante llamado a considerar los sufrimientos y las adversidades por hacer el bien como algo natural en la vida del creyente. Que no nos espantemos, que no nos sorprendamos cuando sufrimos por hacer el bien. ¿Cierto? Y en el capítulo 3, verso 13, hace esta pregunta antes de iniciar un gran argumento. ¿Y quién podrá hacer daño a ustedes cuando ustedes demuestran tener celo por lo bueno?
¿Alguno tiene algún tipo de temor? Ya sea por su alma o ya sea por su vida. Si tú estás en Cristo, déjame hacerte la misma pregunta que el apóstol. ¿Quién podrá haceros daño si tenéis celo por lo bueno? Que alguien pueda responder esa pregunta, porque de nuestro lado está el pastor y guardián de nuestras almas, y no sé quién puede en realidad hacerle frente a él. Aunque sufran en el camino, hermanos, sepan que nadie podrá hacerles daño. Podrán quizás dañar el cuerpo, pero nadie puede tocar sus almas porque son del pastor y el guardián de sus almas. Y si Él es el pastor, nada, absolutamente nada podrá sucedernos. Y si alguno está preocupado de su cuerpo, que es legítimo, ya sea por algún tipo de enfermedad o alguna cosa que no se me ocurre cómo expresarla, sepa que Cristo sufrió y padeció en su cuerpo, el justo por los injustos, murió, pero también resucitó. Si bien fue humillado, luego de su resurrección, él fue vindicado por el Padre. Y el texto de 3:22 termina diciendo, y le fueron sometidos ángeles, autoridades y potestades. Su humillación tuvo una retribución. Si alguien está preocupado por su vida, por su cuerpo, déjame decirte algo que no dice este libro, pero Él tiene poder para darnos nuevamente vida cuando Él vuelva. Es impresionante, aún si llegáramos a morir por hacer su voluntad o por seguirlo, dice un texto que los muertos en Cristo resucitarán primero. La muerte no es problema para el Señor, ese es mi punto. Estoy tratando de responder esta pregunta. ¿Quién podrá hacernos daño? ¿Quién podrá hacernos daño si somos del rebaño de Dios y tenemos al pastor y guardián de nuestras almas a nuestro cuidado? Él no se duerme, Él no se fatiga, Él no se cansa. ¿Quién os podrá hacer daño a ustedes que tienen celo por lo bueno? ¿Quién podrá hacernos daño si estamos al cuidado del pastor y guardián de nuestras almas? ¿Quién podrá hacernos daño si somos del rebaño de Dios, del cual Jesucristo mismo es el príncipe de los pastores? Confía en el Dios de toda gracia, en ese tiempo que te queda de vida, porque Él te perfeccionará, te afirmará y te fortalecerá. Qué maravillosa es la gracia del Dios de toda gracia para con nosotros. Con ese pequeño resumen que no di de toda la carta, pero sí algunas pinceladas de lo que podríamos decir que es su gracia, en la cual debemos permanecer firmes. Quisiera hacer la siguiente pregunta para ocupar los últimos 20 minutos en una pequeña exhortación a estar firmes. La pregunta es, ¿cómo responderemos a esto? ¿Cómo vamos a responder nosotros ante tales muestras de gracia para con nuestra vida? Lo que quiere lograr Pedro con todo lo que está diciendo es que sus oyentes se mantengan firmes en la fe y, si es necesario, fieles al Señor hasta la muerte. ¿Qué era lo que sucedía en uno de estos textos que predicamos cuando alguno se identificaba con el nombre de Cristo
Estaba muy latente que probablemente por el contexto histórico donde se encontraban podían ser presa del macabro Nerón, que tomaba a los cristianos y los ponía como objetos luminosos en sus jardines. Luminosos me refiero a no que les pasaba una ampolleta, sino que los prendía en fuego por identificarse con Cristo. La pregunta entonces es, ¿cómo nosotros responderemos a esta maravillosa gracia que el Dios de toda gracia nos ha dado? Entendemos y vamos a hacer esto una exhortación a la firmeza. Y yo, hermano, quiero decirte muy amorosamente que de todo lo que tú has recibido, la consecuencia natural es que tú estés dispuesto a seguir a Cristo hasta las últimas consecuencias. Él no te va a pedir nada que Él ya no haya hecho. Él fue hasta las últimas consecuencias por ti y por mí. ¿Lo recuerdas? Hermanos, me dio calor. Ismael, ayúdame. Ay, perdón. Hermanos, ahora les ruego tener en mente tal cantidad y tales muestras de la gracia de Dios y el llamado a permanecer firmes en ellas. Hemos de andar nosotros conforme a esta gracia que traté de hacer en estos primeros 20 minutos que hemos recibido. Todas estas bendiciones enormes. Y mantenernos firmes en la fe es algo similar a decir a que seamos fieles a Dios hasta el día que dejemos de respirar. Fieles a Dios hasta la muerte. Y sobre todo permanezcamos fieles a Dios en medio de cualquier adversidad, aferrados a su evangelio, porque tenemos todos los recursos de su gracia para hacerlo. Es la respuesta natural que deberíamos tener ante tal cantidad de bendiciones, privilegios, compasiones y misericordias. Ha de ser nuestra respuesta natural ante tanta gracia que nos ha dado el Dios de toda gracia. Fidelidad. Hermanos, además, este Dios de toda gracia no solo nos ha dado la gracia que necesitamos para este tiempo, Él se ha preocupado también de darnos esta gracia para vivir en el futuro, en la eternidad con Él. Es precisamente la gracia de Dios la que nos ayudará a permanecer firmes incluso. Es por la obra de su Espíritu Santo que podemos permanecer firmes y fieles, no por nuestras fuerzas. Pero la exhortación es esta: mantengámonos firmes hasta la muerte. ¿Cómo demostramos esa firmeza, pastor? Voy a utilizar las exhortaciones mismas que Pedro iba haciendo, no todas, obviamente, porque si no, no alcanzo. Dios nos pide que mientras vivamos, ahora en este tiempo, mientras esperamos a su encuentro con Él, nos mantengamos firmes de esta manera, siendo sobrios y ciñendo nuestros lomos del entendimiento para la acción, buscando la santidad, es decir, batallando ardua y potentemente contra el pecado, y conduciéndonos con temor en todo el camino de nuestra peregrinación que nos queda en este mundo, sabiendo que cada paso que damos, que cada día que vivimos, que cada hora que pasamos, estamos delante de la presencia de un Dios santo, que todo lo ve, que todo lo escudriña, que todo lo conoce, que no hay secretos para Él. Sobriedad, ciñendo nuestro entendimiento para la acción, buscando la santidad y conduciéndonos con temor.
Y algunos se preguntará, pero ¿cómo es posible entonces que podamos vivir de esta manera? Usted está diciendo, pastor, que hay que mantenerse firme y está diciendo que la firmeza se ha de demostrar de esta manera. ¿Cómo es esto posible? Cuando Pedro le pide esas cosas a sus lectores, de que se mantengan sobrios, que se mantengan santos porque Dios es santo, que se mantengan con temor, les dice esto, es hermoso. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como el oro o con la plata. Sepan que ustedes pueden hacer estas cosas porque han sido redimidos con sangre preciosa, como la de un cordero que no tiene tacha ni mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado ahora en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. Esto es posible porque tú has sido redimido con la sangre de Cristo. Hermanos, mantengámonos firmes o demostremos esta firmeza en la gracia que Dios nos ha dado de esta manera. Cito, fieles al Señor, amando a nuestros hermanos. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Otra manera en que nosotros demostramos que estamos firmes en esta verdadera gracia de Dios de toda gracia es que nos mantenemos firmes amando a nuestros hermanos. Hermanos queridos, este es un mensaje que no solamente lo vamos a encontrar aquí, sino que en muchas partes de las Escrituras. El amar a nuestros hermanos ha de ser una de nuestras principales preocupaciones. Guárdalo, atesóralo, créelo, iglesia. Esa es la manera en que se vive firme el cristianismo. Esta es una manera más de evidenciar en términos de Pedro que estamos firmes en la gracia. Mantenernos firmes en la gracia se va a evidenciar cuando amamos fervientemente a los hermanos. Escúchame. Nuestros hermanos no son nuestros enemigos. Nuestros hermanos no son nuestros enemigos. Nuestros hermanos son nuestros aliados. Son nuestros compañeros. Son nuestros compañeros de milicia, son con quienes hemos de llorar, son con quienes hemos de reír, son con quienes hemos de perdonarnos y ayudarnos a mantenernos firmes los unos a los otros. Den cuenta, dice Pedro, que están firmes en la verdadera gracia de Dios y nunca dejen de amar a sus hermanos. Y que no cualquier adversidad apague el amor que debe haber en nosotros. ¿Escuchó? Usted va a mostrar que está firme en la verdadera gracia de Dios cuando ama a sus hermanos y no permite que cualquier adversidad apague el amor por ellos. Te voy a dar el argumento que utiliza Pedro para eso. En 1:22. Pues habéis nacido de nuevo. No de una semilla que se corrompe, sino de una que no se corrompe jamás. Es decir, mediante la palabra que vive y permanece. Por esta razón, porque ustedes han nacido de nuevo de la palabra que vive y permanece, entonces su amor para los unos con los otros tiene que permanecer. Ámense fervorosamente. Hospédense fervorosamente
sin murmuraciones. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Me sacaron el reloj. No sé cuánto. No es problema mío. Mantengámonos fieles al Señor, firmes en la fe, y que no cualquier viento de dificultad, tempestad, enfermedad, problema y situación compleja que vivamos, escúchame, esto es importante. Mantente firme en el Señor, firme en tu fe, fiel al Señor, y que no cualquier viento de dificultad, cualquier tipo de tempestad o enfermedad o problema o situación compleja que vivas te mueva de la devoción a Cristo. Porque nada de lo que suceda va a borrar todo lo que Él nos ha dado. ¿Lo ves? Dime que sí, por favor. Nada de lo que te suceda va a borrar todo lo que Dios ha dicho, prometido y ha hecho en los suyos. Por lo tanto, nuestra devoción hacia Él no debiese menguar ni apagarse. Porque su fidelidad hacia nosotros nunca se apaga. Siempre nos rodea, como cantábamos. Que ninguna situación o dificultad, que problema o enfermedad o situación compleja que vivas, dale el nombre que quieras, te mueva de la devoción, te mueva del servicio, te mueva de la entrega y de la fidelidad que debes tener por Cristo y, escúchame bien, por su iglesia. Que no seamos nosotros de aquellos que digan esta misma expresión que dieron sus amados discípulos, zarandeados esta vez por el viento y por el agua en el mar de Galilea, mientras Jesús dormía plácidamente en la barca con ellos. ¿No te das cuenta que perecemos? Maestro, vamos. Oye. Ven aquí. Ahí está. Quería ver a su tío Junio, dice. Vuelvo. No digamos la misma expresión que los zarandeados discípulos en el agua y el viento en el mar de Galilea. Maestro, con atención de nosotros, ¿no ves que vamos a morir los pescadores teniéndole miedo al agua? A lo que Jesús se para, primero hace uno de los milagros que más me gustan de las Escrituras, y es decirle al viento, viento, mar, cálmense. ¡Pum! Todo se pausó. Y luego les dice a ellos, ¿qué pasó con su fe? El viento y el mar fueron capaces de nublar su fe y de apagarla. ¿Qué pasó con su fe? Antes bien, recuerda que todo lo que ha hecho el Señor tiene un propósito especial para los suyos. Recuerda también todo lo que ha hecho por ti, todo lo que eres en Cristo y el futuro glorioso que te espera, y te ruego, mantente firme en esa gracia.
Mantente fiel a Cristo y a su iglesia hasta la muerte, pase lo que pase y venga lo que venga, porque ¿cómo no hacerlo después de todo lo que ha hecho por nosotros? Hermanos, quizás esa es mi razón más sencilla, mi argumento más débil, y quizás ni siquiera tiene que ver con el texto. Pero hermanos amados, ¿cómo no mantenernos firmes y fieles hasta la muerte con el Señor? ¿Acaso Él no es digno de ser correspondido con fidelidad y entrega? No solo por todas las bendiciones hechas en Primera de Pedro para nosotros, sino que Él nos salvó de la perdición eterna. ¿Cómo no serle fieles a Él, devotos a Él, entregados a Él, al servicio a Él? ¿Qué otro sentido más tiene la vida que no es seguirlo y servirlo a Él? Él lo vale, Él se lo merece, su amor ha de ser correspondido por nosotros. Pregúntate, ¿me he mantenido fiel a este Dios que ha dado tantas cosas por mí? Muchas veces le ponemos muchas condiciones a Dios. Muchas veces nuestra alegría depende de si tenemos o no tenemos algo. La pregunta es, ¿a qué Cristo estamos siguiendo? ¿Realmente estamos firmes en la fe? ¿Firmes en la verdadera gracia de Dios? Que nos ha dado cosas que ni siquiera somos capaces de expresar con toda claridad. Quizás es mi argumento más sencillo, pero Él es digno de ser correspondido. Así como estuvo dispuesto a pagar con su vida para salvar las nuestras, así como Él fue fiel hasta la muerte por salvarte a ti y a mí, entonces seamos fiel a Él y a lo que Él ama a su iglesia. ¿Por qué digo Cristo y su iglesia? Porque están unidos. Él murió por ella, es su cuerpo, a quien lo cuida, y los cuidados y cariños son totales y tales que Él dio su vida por ella. Hermanos, la mejor manera que tengo de aterrizar esta firmeza en la fe en nuestro contexto, en este tiempo, es que seas fiel a Cristo en tu vida personal, no dejando de leer, no dejando de orar, no dejando de tener comunión con los hermanos, no dejando de pedir consejo, ayuda, y que te mantengas firme y activo y comprometido en su iglesia, que es su cuerpo, sirviendo, estando presente, no ausente, sirviendo y no siendo servido, esforzándose a vivir en comunidad, ayudando a otros, sirviendo a otros con total entrega, con el principal interés en tener buenas relaciones y paz con los hermanos, a pesar de cualquier adversidad. Mantente firme en estas cosas. Darás cuenta de que has conocido, entendido, experimentado, atesorado la verdadera gracia de Dios. Las adversidades, escúchame, esto es muy importante. Lo decíamos quizás un poco el jueves en nacimiento. Las adversidades no nos dan el derecho a darle la espalda a Cristo y a su iglesia. Las adversidades no nos dan permiso para sacar nuestros ojos de Cristo y nuestra devoción a Él. Si eso nos ha sucedido, entonces realmente no estamos tan firmes en la verdadera gracia. ¿Lo ves? Es más, las adversidades son para que nuestra fe sea probada, pero a la vez que estamos siendo probados,
estamos rodeados de toda esta maravillosa gracia que hemos visto. Él no aparta su gracia de nosotros cuando estamos en medio de las adversidades. Aunque a veces nosotros creemos que sí, pero no lo es. Él es fiel siempre. Que las adversidades no nos dividan, que las enfermedades no nos hundan, que sufrir por hacer el bien no te agobie, antes bien confía y mantente firme en la fe, porque eres del rebaño de Dios y Dios ha provisto de su gracia para que podamos serle fieles hasta la muerte. Él tiene cuidado de nosotros, aún en nuestro momento quizás más duro, que es esta palabra que nadie quiere enfrentar, la muerte. Pero voy a volver a leer un salmo que leí hace días, o no recuerdo si fueron hace muchos días. Salmo 48, 14, mostrándonos otra vez más esta gracia del Señor. Porque este es Dios, nuestro Dios, para siempre. Él nos guiará hasta la muerte. Mantengámonos firmes en nuestra lucha contra el pecado. Es nuestro principal enemigo. También tenemos otro enemigo del cual hablaba Bastián hace unas semanas atrás. Pero no desconocemos que nuestro propio corazón es uno de nuestros principales enemigos. ¿Cierto? Entonces, demostremos que estamos firmes en esta verdadera gracia de Dios, manteniéndonos firmes en nuestra lucha contra el pecado, entregándonos a la santidad. Y el argumento que utiliza Pedro me encanta y se reían de mí en Mulchen. Lo digo, los voy a acusar. Porque yo en esa predicación decía, ¡basta ya! ¡Basta ya! Voy a decir lo mismo ahora, para que se vuelvan a reír de mí. Pero el argumento que utiliza Pedro, para decirle a los hermanos que luchen contra el pecado y se entreguen en pos de la santidad, es porque el tiempo ya pasado os fue suficiente para haber hecho lo que le agrada a los gentiles. El tiempo pasado fue suficiente cuando no conocíamos a Dios y pecábamos constantemente contra Él. Fue suficiente. Ya no más, basta ya de esas cosas y entreguémonos a la lucha contra el pecado en pos de la santidad, sacando nuestros ojos y nuestras manos si es necesario, hablando de una expresión obviamente radical y figurada. Pero hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para luchar contra el pecado. Porque ya fue suficiente el tiempo que pecamos contra Dios cuando no le conocíamos. ¿Cómo vamos a enfrascarnos en esa empresa ahora que le conocemos? Mantengámonos firmes sabiendo que el fin de todas las cosas se acerca y seamos prudentes y de un espíritu sobrio para la oración. Esta es una manera más en que vamos a demostrar que estamos firmes en la verdadera gracia de Dios. Sobriedad en oración. De paso, le digo, venga a la oración. Manténgase firme en ello. Usted me va a dar miles de argumentos. Y déjeme decirle, puede que alguno sea válido, quizás. Pero la oración, tanto como el culto, son tan importantes para la vida de la iglesia que no podemos hacernos los desentendidos. Mantente firme y persevera en ello. Es el humilde llamado que te hago esta mañana.
Mantengámonos firmes en la fe, fieles al Dios de esta manera. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Que el que habla, hable con palabra de Dios, que el que sirve lo haga por fortaleza que Dios da para que todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, una de las maneras en que vamos a demostrar nuestra firmeza en la fe es cuando ponemos a disposición todas las gracias y los dones que Dios nos ha dado. Voy a decir algo muy triste que me comentó mi hermano Omar hace unos días. Y me dijo: hermano, estoy triste porque haciendo el calendario y la famosa programación, hay varias personas que se han restado de servir. Bueno, hermano, vamos a orar por eso. Pero yo quiero tomar eso y aplicarlo y decirlo. Demostremos que estamos firmes en la verdadera gracia de Dios, sirviéndonos los unos a los otros y siendo buenos administradores de la multiforme gracia que Dios nos ha dado a través de los dones. Amén. Mantengámonos firmes en la fe, siendo fieles a Dios hasta la muerte. Seamos sumisos a las autoridades, a nuestros jefes, a nuestros esposos, a nuestros pastores. Seamos humildes, sumisos y no busquemos la justicia con nuestras propias manos. Antes bien, mantengámonos firmes en humildad y en la sujeción. Y si es necesario que suframos y padezcamos haciendo el bien en ese sentido, mantengámonos entonces firmes haciendo el bien para siempre. Aunque esto implique sufrimientos. ¿Cómo va a ser eso, pastor? Usted ya está loco. Ya ha dicho tantas cosas que no le creo. Déjame mostrarte una vez más las multiformes muestras de su gracia. Pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia delante de Dios. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. La diferencia es que Él no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. La diferencia es que cuando Él lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que todo lo juzga con justicia, es decir, al Padre. Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados. Por último, hermanos, cuando suframos, que es como el gran contexto de esta carta, mantengámonos firmes en la fe hasta la muerte, hasta las últimas consecuencias. Aunque suframos, hemos de saber que Dios es bueno, que estamos rodeados de su amor y que Él siempre ha tenido, tendrá y va a tener cuidado de nosotros. Cuando vengan las pruebas, iglesia, recuerda que puedes echar tus ansiedades sobre Él, sometiéndote humildemente a su soberana providencia. Porque Él es el pastor y el guardián de nuestras almas y tiene cuidado de nosotros ahora y para siempre.
Mantén firme en la fe hasta la muerte, porque tienes un Dios total y absolutamente confiable. Hermanos, esta verdadera gracia de Dios es una manera quizás abreviada de decir el evangelio que ustedes han recibido. Es el auténtico evangelio en el que la gracia salvífica de Dios se extiende a indignos y humildes hombres, haciéndoles herederos de la vida, calificándolos para soportar aquí el sufrimiento y para gozar después la gloria eterna. Este mensaje es el único mensaje de salvación autorizado por Dios y todos debemos aferrarnos a Él, sea cual sea el precio que tengamos que pagar. Y decir mantengámonos fieles al Evangelio es decir, mantengámonos fieles a Cristo hasta la muerte. Él lo vale absolutamente. Gracias a Dios por primera de Pedro. Fue una muestra más de la gracia del Dios de toda gracia. Oremos, hermanos.